se me ocurría esto en base a nuestro grupo que es taller. No sé si si nos decís que lo pensemos como si fuera que lo dimos a alumnos, porque si no es como para evaluar la práctica. Yo pensaba que en la rúbrica podríamos hacer algo procedimental, como por ejemplo un armado de quirófano para humanización de quirófano, ¿no? Para humanización de paciente, por ejemplo. Coloca caloventor en camilla eh, para condicionar, no sé, la temperatura del quirófano o algo, pensándolo así, ¿no? Eso Sí. en lista de cotejo, perdón. Y lo que fuera rúbrica pensaba la atención directamente al paciente. Recibe paciente y chequea historia clínica. Y así ir creciendo en cuanto a lo actitudinal del instrumentador con el paciente. ¿Puede ser algo así? Sí, puede ser algo así. Puede ser algo así para ustedes que el tema no es tan procedimental. Claro, sí, sí, pensaba en eso. Y otra pregunta más, y ya no pregunto más. ¿Es un tema para cada lista? La ¿Elegir un solo rúbrica procedimiento? solamente sirve para procedimientos, Sí, no sirve para otra cosa. Entonces, si vos mirás una práctica, vos decís, bueno, el estudiante lo que tiene que hacer es armar un quirófano, una mesa de mayo. Y además tiene que hacer otras cosas, pero dentro de eso, el contenido procedimental, ¿se acuerdan que había objetivos procedimentales? Bueno, el objetivo procedimental es que aprenda a armar la mesa de mayo. Entonces, tomo solamente eso puedo evaluar con la rúbrica, porque la rúbrica me sirve para tener una hoja con una cantidad de ítems y marcar ti, 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 ti. Es decir, que si lo veo yo, lo ve Fernanda, lo ve Diana, lo ve a cualquiera que vea ese alumno, objetivamente el alumno va a haber hecho esto. Pues yo miro que ausencia o presencia de una conducta. Solamente sirve para eso la lista de cotejo. La rúbrica, yo podría decir, genial, tenemos práctica profesionalizante 1, 2, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí se los voy a complicar. Pero les voy a dar este ejemplo solamente para que lo entiendan. Pero si yo quisiera evaluar prácticas profesionalizantes 1, 2 y 3, podría decir que el nivel 1 sería que el estudiante vaya y observe. El nivel 2 es que vaya, observe y participe de forma guiada. Y el nivel 3 sería que llegue a hacerlo solo. Entonces, yo voy a tener voy a ir mirando conductas, pero en este primer nivel, que es que vaya y que observe, bueno, ¿cuáles son las cosas que tienen que hacer para hasta observar? Les voy a dar otro ejemplo para que no se mareen con una cosa como tan de diseño curricular y menos de clase. En una rúbrica yo podría decirle a un estudiante que está en el nivel 1 de cómo armar una mesa, porque le tuvimos que avisar que se había olvidado tales y cuales cosas, porque entonces todo lo que tenemos en la primera columna, que son los ejes que nosotros vamos a mirar, lo vamos a dividir en 5 posibilidades, desde que no lo hace hasta que lo pueda hacer de forma autónoma y acompañar a sus compañeros, por ejemplo. Entonces tengo que delimitar esos 5 niveles y tengo que decir que lo que vi está en uno de esos niveles. Y puedo decir, bueno, hasta el nivel 2, llegó hasta el nivel 2. ¿Me expliqué? Digamos, la diferencia entre una cosa y la otra, las dos miro, tengo una lista y miro, observo acciones que hace el otro. En los dos casos, observo acciones. Una es los observo y los dejo, digo cumplió o no cumplió, si no, si no, si no, puedo agregar las observaciones para hacer la devolución. Y en la otra puedo decir, está en el nivel 1, está en el nivel 2. Es decir, que si yo tengo una rúbrica de prácticas profesionalizantes, puedo decir,
en primer año va a llegar hasta el nivel 3 o hasta el nivel 2. Y en segundo año tiene que llegar hasta el nivel 3. Y en el tercer año tiene que llegar hasta el nivel 4. También podría pensarlo así, una rúbrica. Como no necesito que llegue, digamos, para aprobar la materia, tal vez yo puedo definir que tiene que haber llegado al nivel 2 o al nivel 3 o al nivel 4. No necesariamente todo tiene que estar en el nivel 5, sino es lo que se espera para esa materia, para ese año. Esa sería como una diferencia entre una cosa y entre la lista de cotejo, que es ver una práctica en sí misma, y otra es evaluar una práctica, pero es una práctica más compleja dentro de entonces puedo usar una rúbrica para ver, qué sé yo, tengo que elegir, ¿no? El armado de la mesa. El lavado de manos es mejor hacerlo con una rúbrica, con una lista de cotejo. Sin embargo, si yo trabajo con un eje que es más holístico, que comprende más cosas que el lavado de manos, puedo usar una rúbrica y entonces establecer en qué nivel está este estudiante. ¿Cuáles aprueban la materia que después de haber hecho prácticas profesionalizantes? ¿Cuáles aprueban la materia? Y los que pasaron por la rúbrica, la lista de cotejo, la rúbrica. Voy a mirar esos instrumentos para poder aprobar o no aprobar las prácticas, donde yo no le estoy preguntando, definime tal cosa o fundamentame, eso lo puedo hacer después. La rúbrica y la lista de cotejo mira conductas. ¿Lo hiciste? ¿No lo hiciste? ¿Lo hiciste? ¿No lo hiciste? No le digo nada cuando lo estoy mirando. Solo miro y escribo. Y cuando termino de mirar y escribir y hacer las anotaciones, me junto con el estudiante y le hago la devolución. Mira, pasó esto, tal cosa, ¿qué te pasó acá? Sí, es como evaluar la parte práctica de nuestra carrera. Sí, y la diferencia sería entre que yo veo que lo hace bien, porque a mí me parece, sin tener ningún criterio, a definir una práctica, que el estudiante sepa cómo es esa práctica, cómo es ese procedimiento, qué se espera, qué es lo que qué se lo va a evaluar, y que cualquier persona, cualquier docente puede agarrar ese mismo instrumento y objetivamente hacer esa medición y esa evaluación. Tiene que ser tan claro como que cualquiera tome ese instrumento y sea lo más objetivo posible. Va a ser objetivo porque tiene que mirar eso, digamos. Sacó el cepillo de forma no sé cuánto y no hay dudas. En lo que yo estoy escribiendo no debería haber dudas. Si lo leo yo, si lo lee cualquiera, todos tenemos que entender lo mismo. Entonces, no es, a mí me pareció que este alumno, mira, pobre, hoy había paro y vino temprano igual, entonces lo vamos a aprobar. ¿Por qué aprueba? ¿Porque el esfuerzo de haber llegado al hospital o aprueba porque se lavó bien las manos? Si yo le estoy tomando que se lave bien las manos, es difícil correrse de ese lugar, porque nosotros también hubo paro para nosotros y fue un esfuerzo y uno entiende, entonces es difícil correrse de lo subjetivo. Los instrumentos son objetivos y nos plantean los 5 puntos que no pueden faltar para que esa práctica sea una buena práctica. Entonces, también ahí el tema de desglosarlo. Si yo desgloso mucho, 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 tengo que elegir, digamos, es un choclo, no termina más. No puedo hacer todo, pero tengo que elegir y la clave acá está en elegir qué es lo importante, qué es lo que engloba una práctica anterior. Hizo tal cosa usando no sé qué de elemento de seguridad. No poner todos los puntos por separado, sino tratar de englobar
y que esté, todo tiene que estar escrito. ¿Por qué tiene que estar escrito? Porque cualquier docente va a evaluar a ese estudiante con ese instrumento que es objetivo. Otorga objetividad a la evaluación, el instrumento. Si no es, a mí me parece, entonces ahí caben esas cosas que los estudiantes dicen. El profesor sintió, el profesor no sintió, no le pareció. El profesor tiene para todo, digamos, uno tiene que tener escrito qué es lo que va a escuchar, qué es lo que va a mirar. Digamos, nosotros le dijimos, le vamos a tomar esta evaluación, estos son los criterios de evaluación, que lo tienen en el campus, no se van a encontrar que hoy a mí se me va a ocurrir otra cosa, no, voy a evaluar esos puntos, porque son los que definió la cátedra, es decir, no es lo que le parece a Clara, lo que le parece a Gladys, lo que le parece. Yo tengo acá la lista y agarro y escribo, tiki, 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 tiki. ¿Y qué escribo? Esos puntos que les dijimos a ustedes y que tenemos todas para evaluar. Tenemos esa misma ficha. Entonces es objetivo. Si yo tomo un examen oral, también, digamos, me voy del tema de hoy, que era la evaluación de la práctica. Si yo tomo un examen oral, digo, voy a mirar estos 5 cosas, si aparecen o si no aparecen. Si no aparecen, las pregunto. Y si aparecen, fabuloso. Me fijo en qué grado aparecen, tal vez. Y con eso es que yo puntúo. Y cada cosa tiene cada uno de los puntos que elijo tiene un valor. Entonces, no es que cuando ustedes ven y dicen, ay, el docente toma oral. Y bueno, y entonces yo como pedagoga pregunto, ¿y cuáles son las preguntas que van a tomar? No, las piensa ese día. No las podés pensar ese día. Imposible. No se piensa en ese día. Las preguntas se hacen antes. Se define qué voy a tomar. Voy a tomar criterios, procedimientos, conceptos, resolución de problemas. De cada uno de esos ejes elijo muchas preguntas y sé que las tengo escritas y agarro 2, 3 y 4, cualquiera, y voy salteando y hago uno y hago otro, voy preguntando. Pero no es que se me ocurre ahora. Y entonces, según si me gustó el alumno, cómo hablaba, ¿no? Y tampoco puede valer lo mismo que el alumno hable bien o que le cueste hablar, no puede valer lo mismo a que sepa el procedimiento. Porque mi eje, ¿cuál es? Que sepa el procedimiento. Entonces, no puedo puntuar a todo no puede valer un punto, jamás. Como lo vimos antes. Digamos, todos esos conceptos siempre se repiten. Entonces, siempre los instrumentos de evaluación que son objetivos. Tengo que construirlos de tal forma que sean objetivos y que cualquiera que los tome los pueda utilizar de la misma forma. Es decir, medimos a todos los estudiantes con la misma vara. La misma vara. Así es como tiene que estar escrito el instrumento. Ahora, para mirar una práctica, perdón, acá vino el señor que compro. Para que pueda entonces yo mirar una práctica, tengo rúbricas, tengo lista de cotejo, sería la escala más baja, la lista de cotejo, miro una práctica, rúbrica, miro una práctica y digo, los pongo a los estudiantes como en niveles. Y entonces cuando yo los tengo distribuidos en niveles, sé que Pérez y Gandolfo tienen que volver a hacer la práctica porque todavía están en nivel 1. Tal cosa, tal otra y tal otra no la entendieron, así que vuelven a hacer la práctica. Entonces para mí como docente también es más fácil, porque yo puedo hacer el seguimiento, decir, bueno, a estos está en nivel 1, estos ya están en el 2, ya está bien, con estos promocionan, pero estos que están en el nivel 1 vuelven
hacer esto y les voy a decir que mira que te falta hacer esto, presta atención en tal cosa. Entonces, no están las cosas, nada queda librado al azar. ¿Me expliqué? Sí, sí, perfecto. Buenísimo. Creo. Bueno, Sé yo que esta lista, tanto la lista como las dos listas, ¿no? ¿Se le tiene que poner una nota final o es solo al poner, por ejemplo, en la de cotejo, que pone sí o no? ¿Abajo se le pone como un puntaje final o es...? Pues no necesariamente, no necesariamente. A veces cuando uno dice, bueno, se evalúa con un portfolio. ¿Qué es un portfolio? Es un montón de instrumentos de evaluación. Yo elijo 3 instrumentos de evaluación para evaluar. Entonces, ¿qué es lo que voy a elegir? Un instrumento de evaluación para evaluar conceptos, un instrumento de evaluación para evaluar procedimientos y un instrumento de evaluación para evaluar, bueno, qué sé yo, no sé, una investigación o algo así. Entonces, después, en este proceso de aprendizaje que va haciendo el estudiante, va teniendo esos registros, yo se los puedo dar a los estudiantes. Cuando yo tengo listas de cotejo, no solamente las puedo usar yo y mis compañeros, sino que también le puedo decir, bueno, a ver, Laura Albornoz y Gemina van a ir a hacer la práctica de la cirugía de laparoscopía juntas. Gemina va a ir con esta lista de cotejo, la misma que uso yo, y la va a evaluar a Laura. Y después al revés. Entonces puedo facilitar que los estudiantes se evalúen entre sí y que se den retroalimentación. Que siempre es bueno y es mejor a veces, porque el compañero le dice, che, no te olvides, como es un par, uno como pueden leerlo con otro lenguaje que no usó el docente y entonces se entienden. Entonces puede usar esa lista de cotejo también para que se evalúen entre sí. Si yo lo uso como parte de mi portfolio, cada cosa va a tener una puntuación y ahí sí le pongo una puntuación. Si no sirve, puede servir para que lo evalúe otro estudiante, puede servir para que lo evalúe yo y decirle está aprobado o está desaprobado. Hiciste bien la práctica, aprobado o desaprobado. No es que vale más que se haya vestido en forma séptica, que se haya cepillado las uñas. No sé, no hay un punto que vale más que el otro. Si esa es la pregunta, no. La nota es total, digamos. Es aprobado o desaprobado, hizo bien en la práctica o no, y si no la hizo bien, ¿por qué? ¿Está? Gracias. Bueno, no. Ceci, o sea que cosa... podríamos dividir al cotejo como lo teórico y a la rúbrica como lo práctico, por decirlo así. No, la rúbrica y el cotejo son prácticas. Miro prácticas. Teórico, un multiple choice, una investigación. Entonces, ahí que evalúo conceptos teóricos. No me importa cómo lo hace, me importa que fundamente, que sepa de dónde sacó esa información. Cuando hicieron checklist, nos enfocamos en los aspectos teóricos. En la rúbrica es que evalúo el procedimiento, el saber hacer y el saber estar. Digamos, también en la rúbrica puedo poner si llegó en horario, que lo haya hecho bien, quiere decir que llegó en horario, que se comunicó. Es parte del procedimiento también, digamos. Puedo decir cuestiones generales y el procedimiento. Las cuestiones generales es que yo llegue a tiempo, que me comunique, estas cosas que tienen que pasar siempre. Porque ahí que estoy midiendo la relación con otros, que yo pueda trabajar en equipo. Entonces, claro. Generalizarlo. Puedo armar un eje de trabajo en equipo y poner todo lo de trabajo en equipo y después el procedimiento. Perfecto, gracias.
Bueno, bárbaro. Vamos a empezar entonces con el primer grupo que tenga ganas de presentar. Vamos a darnos, ¿les parece bien 10 minutos a cada uno? Sí, sí. Si necesitan un poco más, Sí, profe. pueden presentar, nos cuentan, cuál es el tema, cómo lo pensaron, cómo pensaron la clase, y vamos a ir viendo nosotros en el Padlet. Ahora lo abro y lo voy a pasar por acá, el Padlet. ¿Quién empieza? Ahí sin una compañera compartía pantalla. Genial. Bueno, ¿cuál es el grupo? Marisita, ¿estás ahí? Somos el grupo 3. Vamos a presentar. Sí, estoy acá, Diani. Voy a final. Y nosotros el grupo 4. Bueno, empezamos por el 3. Sí. Okay. Dale. Sí, profe. Ya pongo compartir. ¿Ahí se ve? Sí. Perfecto. Sí. Bueno, me pongo presentar. Perfecto, ahí está. Bueno, voy a arrancar. Me llamo Alejandro. Estamos en el grupo 3 con Marisa, con Diana, con Laura y con Yemina. Hicimos una clase de histerectomía que va a ser presentada para alumnos de segundo año de instrumentación quirúrgica de la Cruz Roja. Y empezamos con un repaso de la parte de anatomía. Acá mostramos más que nada cómo va a ser el temario de la clase, ¿sí? Cómo son todos los elementos en los que dividimos la clase: anatomía, la mesa de insumos, las suturas, la posición del paciente, la técnica quirúrgica y la bibliografía. Esto obviamente, como ya son alumnos de segundo año, la parte de anatomía la tienen hecha, así que es un repaso breve de dónde está el aparato reproductor femenino, dónde está ubicado en el abdomen, y todas las estructuras circundantes que tiene, además de su irrigación en la imagen que está abajo a la derecha. Después, en esa diapositiva, lo que hicimos fue agregar un video para que si alguno quería interiorizarse un poco más en la anatomía del útero, podía seguir el link del video y ahí estaba todo explicado. Bueno, lo paso. Bien, una vez que ya hicimos el repaso de anatomía, era importante hacer una pregunta disparadora para que los alumnos se pusieran a pensar cuál es el conocimiento que debería tener un instrumentador quirúrgico para realizar esta técnica. Entonces acá con esto ya les hacemos pensar, una vez que saben en dónde está el aparato reproductor femenino, qué es lo que se tiene que hacer o qué creerían que tendrían en consideración a la hora de la extirpación, que de eso se trata esta técnica. Esto es una pregunta justamente para que los alumnos vayan haciéndose una idea de cómo pensarlo. Entonces, una vez que se piensan las respuestas, tenemos un feedback de los alumnos y vamos sacando respuestas de lo que ellos pueden ir pensando, les vamos mostrando qué es lo que se va a necesitar para la cirugía en sí. Entonces acá mis compañeras hicieron una presentación de la mesa instrumental con qué es lo que se destaca de lo que es el resto de las cirugías. Una vez que ya se sabe qué es lo que se va a necesitar del instrumental, acá tenemos las suturas que se usan en esta cirugía, a la vez de la posición del paciente abajo descripta, que se muestra cómo
cómo está y cuáles son los recaudos para que la paciente no se caiga, que es un error, si bien no es frecuente, es un error lamentable y hay que prevenirlo. Acá intentamos resumir la técnica tan compleja que es en los pasos más importantes, claves y relevantes, justamente para que los alumnos sepan cómo es el porvenir de la cirugía y al mismo tiempo puedan ir previniendo y adelantándose para poder facilitar la cirugía y que la cirugía dure lo menos posible y sea lo más eficiente. Hay un video acá que Marisa nos puso que va directo a YouTube mostrando la técnica que mencionamos antes, donde la idea sería ir pausando el video a cada rato para que los alumnos vayan identificando el paso a paso que vimos en la diapositiva anterior, que la verdad que es un muy buen video y está muy bien descrito. Esto obviamente con la ayuda de los mismos alumnos vamos preguntando cuál sería el paso a paso de la cirugía. Acá los libros de donde sacamos dicha cirugía y para finalizar la clase, una actividad y un repaso con preguntas que se vieron durante la clase. ¿Pueden volver a mostrar preguntas? Sí. Sí, perdón. Esto. Ay, qué miedo. Son preguntas más que nada de memoria y al mismo tiempo de reflexión. No son tan reflexivas como la pregunta iniciadora y disparadora para obtener el feedback, pero son las preguntas de información que necesitan tener las alumnas o alumnos para saber si comprendieron toda la temática que hicimos del procedimiento. Profe, está muteada. Por eso Así se dice. Yo decía, ay, cuánto silencio. Estaba haciendo la mímica. Claro. Decía acá sobre qué tipo de conocimientos están trabajando. Procedimentales, cognitivos, afectivos. En esta clase. Estrictamente es una clase procedimental. Sí. Solo Porque estamos hablando estrictamente, pues estrictamente de la parte de la técnica. ¿Cuál es la técnica? La técnica es la técnica de esterectomía, que habla de la incisión que se realiza. Se llama una incisión de Pfannenstiel, se realiza con hoja de bisturí 24, se incide piel, se prosigue con tejido celular subcutáneo, con electrobisturí. Pasamos a la sección a los planos de musculares. O sea, si te puedo describir la técnica no tengo ningún problema, porque la realizo tan seguido que me la sé sin necesidad de las diapositivas. No, si quieres lo explicamos un poco más el trabajo. No sabíamos si explicarlo bien el trabajo como si diéramos la clase. Está perfecto. O explicar como más o menos a lo que apuntamos. La pregunta es, ¿quién hace la técnica? El cirujano. No, la técnica sí la hace el cirujano. ¿Qué procedimientos? Entonces, ¿qué es lo que aprende el instrumentador quirúrgico? Los pasos del cirujano para saber qué va a necesitar y adelantársele. Aprende conceptos como la técnica, no hacer la técnica, con lo cual ahí, ojo con eso. Sí, el tema es que ahí esto lo hablamos. Perdón. Porque tengo como que me llega medio tarde a mí todo, no sé si es la conexión. Esto lo hablamos cuando armamos el trabajo y es para mí por lo menos una incógnita en nuestra carrera en sí.
porque a lo largo de todas las clases que tenemos siempre nos dan la técnica por un tema de esa teoría de que el instrumentador tiene que estar un paso adelante, y para saber esto como que uno tiene que saber bien, bueno, cuando van al ligamento voy a necesitar este Vicryl que usan para cuando están en el ligamento. Cuando están en músculo, nosotros en la técnica explicamos qué instrumental se usa para el músculo, para todos los planos. Entonces era como medio raro también decir, bueno, pero ¿qué hago? ¿Explico la técnica? O el instrumentador, no Está sé. bien que trabajes la técnica. Ahora, si yo formara a un cirujano, diría que la técnica es un conocimiento procedimental. Yo voy a usar voy a usar una lista de cotejo para ver esa técnica, cómo la hace. Sin embargo, el aprendizaje de la técnica para un instrumentador quirúrgico es un contenido más de tipo conceptual. Yo tengo que saber, no tengo que hacer, tengo que saber, conocer. ¿Y cuál es mi hacer como instrumentadora quirúrgica? Armar la mesa, tener todos los herramientas. Saber qué pinzas específicas se van a usar, qué es lo que va a necesitar, cómo arrancarla, qué es lo que vamos a pasar. Exacto, exacto. Ahí está el embrollo. ¿Saben qué pasa? Que siempre en la formación de los técnicos en general, de todos los técnicos, esta fue una formación donde los docentes siempre fueron médicos, cirujanos, no sé, lo que sea, neurólogo, lo que sea. Entonces, el neurólogo retransmite el conocimiento, no desde un lugar didáctico, retransmite desde lo que le enseñaron, y de lo que le enseñaron, y te enseña lo mismo que aprende el neurólogo. Sin embargo, vos, ¿cómo sos un buen instrumentador quirúrgico aplicando esta técnica? ¿Tenés que conocer la técnica? Sí. Para mí acá la técnica es un conocimiento de tipo cognitivo. Sí, cognitivo. Ahora, ellos lo que tienen más presente es la anatomía. La anatomía y el procedimiento son todos cognitivos, todas cosas cognitivas. Claro, pero ahora, los cirujanos lo que tienen más presente es eso. Después, la técnica sí, pero muchos te la pasan por arriba. Y aprendetelo de memoria, no importa, está bien que lo sepas cognitivamente. Ahora yo no me puedo olvidar de decirle, a ver, arma la mesa, con este procedimiento, ¿cómo harías, cómo me darías el instrumental para este procedimiento en estos pasos? Eso es propio. ¿Cómo recibís al paciente? ¿Leíste la historia clínica? ¿Cómo ingresa el paciente? Sí, la posición del paciente le damos mucha énfasis también. El cómo va el paciente, cómo lo protegemos, o sea, eso es tarea nuestra específica. Exacto. Entonces, ahí esos son los procedimientos de la histerectomía. Entonces, por eso yo les hacía como esta mirada puntiaguda, que lo que yo les estoy diciendo no es lo que sucede en la realidad, ¿eh? En la realidad se da clases así como dijeron ustedes, tal cual. Ahora, desde didáctica yo les diría, ¿a quién estamos formando? Porque si mi sujeto, la persona a la que yo estoy formando, es un instrumentador quirúrgico, y esto para todos los temas, yo tengo que pensar qué es lo cognitivo para mi instrumentador quirúrgico, qué es lo procedimental para mi instrumentador quirúrgico, y qué tiene que ver con este conocimiento de aprender a estar con otros y trabajar en equipo. Y cómo eso lo hago jugar adentro de la clase. Y es muy difícil como pensarlo de nuevo, porque nuestra tradición dice que las clases se dan así. Nosotros pensamos que una clase bien dada está así, cumple con estos pasos. Sin embargo, ojo, prestemos atención, porque la tarea, nosotros estamos formando a un instrumentador quirúrgico, que le puede tocar ser aséptico, que le puede tocar ser circulante. Y ahí, en algún lugar de la clase, yo tengo que hablar de mi rol de circulante, de mi rol de aséptico. ¿Es importante la técnica? Sí, estudiate la técnica. Yo no puedo volver a dar anatomía, la clase
sino que lo que yo le tengo que enseñar, según en qué, digamos, si yo estuviera en práctica profesionalizante, trabajaría sobre el rol de aséptico, el rol de instrumentador circulante y todos los procedimientos que tengo que hacer. Y mediría esos procedimientos. Entonces, en este sentido era que yo fui así filosa con ustedes, porque me pareció que era como el lugar donde más se ve, y me parece que esto sirve para todos los grupos. Digo, a veces nosotros estamos formados por médicos, repetimos como si fuéramos médicos, y entonces, ¿a qué le damos más énfasis? ¿Al conocimiento que tiene que tener el cirujano o al conocimiento que tenemos que tener nosotros como instrumentadores quirúrgicos? Ahí no es que está mal saberlo, sino que hay que poner cada cosa en su lugar. Todo esto que ustedes dijeron está perfecto. Son conocimientos del orden cognitivo. No le voy a aplicar una lista de cotejo a la técnica. No le voy a aplicar una lista de cotejo. Le voy a tomar un checklist y sí, podría hacer un examen de checklist para eso, porque es cognitivo. No podría ser lista de cotejo, porque no es médico, no es cirujano. Y si yo quería estar en un procedimiento, y ahora les dejo este desafío, ¿cuál es el procedimiento que ustedes pueden agregar para medir los aprendizajes de un instrumentador quirúrgico en histerectomía? ¿Lo dije bien? Sí. Corríjame si no. Bueno, ¿cuáles son los procedimientos? El procedimiento desde recibir al paciente hasta estar en el quirófano, puedo elegir alguno, pero ¿qué es lo propio del instrumentador quirúrgico? Ojo que no digo que está mal, para nada, está bien. Estoy poniendo en caja qué cosa va, dónde va. Lo que les digo es cognitivo. Para esta clase, un checklist está perfecto, porque es cognitivo. Pero para el procedimiento, o ahora definan cuál es el procedimiento que van a aprender y hagan para eso un checklist. Está muy bien la clase. Muy claro, fue conciso, se trabajó sobre lo que venían trabajando, tiene relación con la planificación. Lo que yo necesitaba es transmitirles esta mirada a todos, ¿no? Por eso yo les hacía estas preguntas. ¿A quién estamos formando? Siempre pongan en el eje que quién es el otro, qué tiene que saber y para qué. ¿Para qué le estoy contando esto? ¿Qué lo va a tener que usar? El otro mío es un instrumentador quirúrgico y lo que tiene que hacer es leer la historia clínica, armar el quirófano. Esos son los procedimientos que tengo que hacer. ¿Tiene que saber la técnica? Sí, pero tiene que, en el saber hacer, tiene que saber hacer otras cosas. No tiene que hacer la técnica. Tiene que saber, conocer qué va a hacer, tiene que predecir lo que va a decir él. Y tiene que saber trabajar con el cirujano. Esos son los conocimientos que son del orden del saber estar con otro. Trabajar en equipo con el equipo quirúrgico y poder hacer las preguntas que necesite y llevarse bien y vincularse con el cirujano. O la cirujana o no sé qué. Para poder, en beneficio del paciente siempre. Entonces, nada, está muy bien y la pregunta filosa es esta, porque ahora llegamos a esta etapa de que se los puedo decir. No es que antes, y también esto lo preguntaron en otras oportunidades. Primero dijiste que estaba bien y ahora no. Cada vez que uno va avanzando, puede ajustar la tuerca. Yo no les puedo decir esto en agosto o en junio, cuando no vimos conceptos de rúbrica. De rúbrica, sí, ahora. No les puedo decir estas cosas, pero a medida que uno vamos por niveles. Puede ajustar. ¿Sí? Este proceso, digamos, ustedes hicieron como el trabajo de portfolio, de ir haciendo las entregas, es un portfolio. Tomamos la planificación, para nosotros este método de evaluación se llama portfolio,
tomamos la planificación, tomamos el dictado de la clase y tomamos ejercicios de evaluación de procedimientos y de contenido, de conocimiento. Y así evaluamos la materia. Es un portfolio. El portfolio lo que le podríamos pedir, si nos queda tiempo seguramente lo vamos a hacer, es que ustedes miren para atrás y digan a ver qué harían mejor ahora. ¿Por qué? Porque el portfolio además tiene que yo miro mi proceso de aprendizaje y le agrego cosas nuevas. Bueno, está muy bien. ¿Los demás qué quieren aportar? Sus compañeros. Acá hay 29 otras personas. ¿Qué les pareció? ¿O quieren, seguimos con el próximo y hablamos al final? Sí, saber si le sirvió. Fue re concisa. Fue súper Para ver si concisa. le sirvió o qué le faltaría. Bueno, para ustedes. ¿Qué, Gustavo? Que fue conciso. Y ahora vamos a esperar a que empiece el otro grupo y vayan pensando eso, así le hacemos la devolución a los dos grupos. Sí, para mí estuvo re bueno, cortito, pero estuvo bárbaro. Vamos. Si quieren ver las clases, están grabadas. Este no es un espacio donde damos clases, cuentan la clase, así que perfecto. Sí, te hago una consulta, nada que ver con esto. Tenemos salud pública hoy. Está bien, listo. No, nada. No, sí. No tengo ni idea. Yo tengo salud pública. Perdón, pero tenemos una clase de repaso final para el parcial que es ahora 10:30, Ceci. Bueno, quisiera ver la otra clase y después nada, me voy a desconectar, si es lo que quiero decir. Bueno, escúchenme, ¿quieren el grupo 4 dan la próxima clase? Así se hace lo de salud pública. Yo no curso salud pública, pero no sé, creo que no sé mis compañeras, ya no recuerdo. Nosotras estábamos listas para dar hoy y bueno, resulta que también... A mí me da igual. Los que tienen, consulta, los que tienen chicas que tienen salud pública, ¿de qué comisión son? Bueno, si no, los que tienen salud pública vayan. Claro. Sí, iba a decir lo mismo, si no, pobres para la que lo quieren dar, que lo den, los que nos quedamos, nos quedamos. Sí, porque no teníamos planeado tampoco que haya la otra clase, yo particularmente ni me enteré por el grupo que pusieron que teníamos clase al principio, así que... Era solo... Con la profesora Santamarino tenemos nosotras. No, nosotras no. Creo que nos podemos quedar. Para ayudarlos, Aldana. Así que listo, den ustedes. Bien. Por favor, pongan el nombre y el apellido de cada uno acá en el chat, así con eso paso lista. Gracias. Sí, yo en didáctica no tengo un solo presente porque a mí el cosito ese no me anda. Bueno, poné tu nombre porque yo saco print de pantalla. Sí, mal. A mí tampoco. No te preocupes. Bueno, hacemos el otro grupo que se entiende y vayan. La propuesta era para ayudarlos, no para molestarlos. Seguimos. Presento entonces. Vale. Está, no la veo a Barbie. ¿Hay alguno con el micrófono prendido, chicos? Capaz que si tienen la compu y el celu cerca, si son la interferencia. El celular cerca te hace esa interferencia. Sí. Bueno, me avisan si se ve porque yo voy a dejar de ver todo. Sí, se ve. Sí, se ve. Ahí está, ahí va. Bueno, buenos días a todos. Nosotros somos el grupo número 4. Mi nombre es Joana. Está conformado el grupo por Camila, Bárbara y Aldana. El tema que elegimos para esta clase es posiciones quirúrgicas del paciente. Es una clase preparada para los alumnos de primer año de la carrera de instrumentación quirúrgica de la Escuela Cruz Roja Argentina. La materia se llama Atención del Paciente Quirúrgico 1 y es una materia cuatrimestral que se cursa en simultáneo con otras dos materias que son Anatomía y Fisiología 1 y Procesos Tecnológicos en Salud.
Bueno, en un contexto habitual, la materia se dicta de manera presencial, pero eventualmente estamos realizando esta clase de manera virtual. Como objetivo general de la clase y como detallamos en la planificación que realizamos, pretendemos que los alumnos aprendan los distintos tipos de posiciones para los diversos procedimientos quirúrgicos, teniendo conocimiento de los accesorios de fijación y de cómo utilizarlos para garantizar la seguridad del paciente con un correcto posicionamiento, logrando esto con trabajo en equipo. Bueno, al comienzo de la clase proponemos una actividad inicial como para generar este interés en la clase y dar una introducción al tema. Así generamos un intercambio con los estudiantes. Entramos en este link que se les da a los estudiantes y la pregunta disparadora, no sé si llegan a ver de vuelta la pantalla, es qué se imaginan o qué se les viene a la mente cuando hablamos de una mesa quirúrgica. Entonces ellos tienen que poner una de estas opciones y bueno, se les da obviamente unos minutos para elegir la opción correcta y una vez terminada, esperen que vuelvo, la votación, vemos qué es lo que respondieron y pasamos a dar la respuesta correcta con esta imagen. Y también se detallan las principales consideraciones que se deben tener en cuenta, ¿no? Para todo esto. Luego pasamos a lo que son los distintos tipos de mesa quirúrgica y se explican las similitudes y las diferencias, los usos y las recomendaciones de cada una de ellas. Estás muteada, Cami. Gracias por avisarme. Ya estaba ahí dándole pila. Bueno, les decía que después, bueno, seguimos aclarando algunos factores que son determinantes para la posición quirúrgica, que, bueno, son fundamentales en nuestra tarea. Después vamos a detallar algunos aspectos en cuanto a la seguridad del paciente, tanto, por ejemplo, como lo que es en el traslado hasta el quirófano, digamos, como el traspaso de la camilla a la mesa de cirugía. Después, bueno, algunos cuidados del paciente a tener en cuenta y, bueno, después vamos propiamente dicho, digamos, a las posiciones quirúrgicas. Ahí al costadito se las nombramos brevemente para que las vayan visualizando. Acá lo que hacemos es recordarles a los alumnos que todo lo que van a ver a continuación está en la bibliografía, que está subida en el campus. Ya saben que, bueno, nosotros armamos la clase básicamente con el Fuller, que es lo que en teoría ellos tienen en el campus, y ahí arrancamos con las posiciones. Primero con el decúbito dorsal, les indicamos brevemente básicamente lo que son los accesorios que hay que tener, que bueno, eso es una de las cosas fundamentales en nuestra tarea. Tenemos que saber qué elementos tenemos que tener en el quirófano, como por ejemplo, no sé, los apoyabrazos, la faja de sujeción, cómo manipular la camilla, entre otras. Después, lo que seguimos son con sus dos variaciones, las primeras, las más comunes, digamos, que son el Trendelenburg y Trendelenburg invertido, donde también detallamos un poco cómo se hace para posicionar al paciente, cómo se maniobra la camilla y demás. Y como hacemos con todas las posiciones, les ponemos generalmente en las cirugías que más se va a utilizar. Bueno, después seguimos con la exposición de simso-lateral y de litotomía ginecológica. Lo que hacemos es tipo explicar a grandes rasgos, ¿no?, de qué se trata más o menos cada cirugía, porque está todo detallado en lo que subimos al campus, ¿no? De qué manera se lo va a colocar correctamente al paciente, la faja de sujeción, cómo colocar los brazos, los pies, qué partes del cuerpo se deben acolchonar bien para evitar lesiones y también en qué tipo de cirugías se usan estas posiciones. Después tenemos también la posición de Fuller, que es
lo mismo, explicamos lo mismo, pero hacemos una aclaración que es que primero al paciente se lo coloca en posición de cúbito dorsal, se le va a realizar la anestesia y después con autorización del anestesiólogo, porque es quien nos autoriza a mover al paciente, lo colocamos en posición. Se hace la aclaración de que en la mesa se realizan 2 quiebres, por eso van a estar más acolchonadas, digamos, las partes del cuerpo del paciente que se pueden dañar. Vamos a contar con un cabezal, también lo mismo, de qué manera colocar los brazos y en qué cirugías utilizamos esta posición. Bueno, lo mismo con el decúbito ventral y con las 2 variaciones que continúan, que son Crackhead y la laminectomía, que son variaciones del decúbito ventral o prono. Y bueno, lo mismo, explicamos cómo va a ir posicionado el paciente, qué elementos de fijación vamos a necesitar y para qué cirugías específicas se usan cada posición. Bueno, y por último terminamos con las diferentes posiciones en lo que son relacionadas con los niños, ¿no? Que se aplica a todas las mencionadas anteriormente, o sea, son para los chicos las mismas posiciones, lo único que varía, obviamente, dependiendo el tamaño del niño, son los almohadones, los realces, todo lo que se utiliza como para proteger y que no se formen decúbitos o se dañen, y obviamente la colocación de los accesorios. También que se puede adaptar la mesa quirúrgica quitando las perneras o el cabezal de ser necesario. Obviamente si es un bebé o algo, quizás la camilla queda muy grande y es incómodo para poder realizar la cirugía. Y bueno, para concluir, destacamos también que existe una ley que regula nuestra profesión y en ella se encuentran nuestras responsabilidades y el alcance en todo proceso de traslado y posicionamiento, entre otras cosas. La ley también se encuentra incluida dentro de lo que es la bibliografía, en conjunto con el libro del Fuller, por lo que los estudiantes la tienen que tener en cuenta. Y bueno, por último, lo que proponemos es esta actividad de cierre, en la cual le pedimos a los alumnos, bueno, que nos envíen, ahí igual tienen todo detallado, que nos envíen por Word o en un archivo Word o PDF, solamente donde vuelquen las respuestas del crucigrama, que es básicamente para chequear que hayan fijado los nombres, digamos, no sé, apoyabrazo, las pierneras, básicamente eso. Y bueno, después lo que se hace es consultarles por si tienen alguna duda, alguna consulta, se aclaran las las dudas que surjan en el momento y se termina la clase. Después, Ceci, lo que habíamos visto o tenido en cuenta es que nosotras en la planificación no habíamos hecho actividades, digamos. Y como la verdad en el Power habíamos puesto estas que eran las que vieron recién, que son las que ya habíamos, o sea, las que fuimos armando, nos quedaron, digamos, pendientes las que no subimos de la planificación, que son estas que está mostrando Aldi ahora en la presentación, digamos. No sé si querés que te las pasemos. Estaban pensadas como para que fueran, no sé, tarea, para que ellos sigan fijando los conocimientos o una cosa así. Ustedes la podrían agregar en el PowerPoint también. Sí. Está bien. Sí. Bueno, ahí pueden jugar un rato. Claro. Las podrían agregar en el PowerPoint para que, bueno, porque uno no da clases en 10 minutos, ¿no? Claro. Y el material le queda al estudiante. Así que también puede pedir que, bueno, esas actividades las hagan después, se las traigan hechas para la próxima. Claro, eso lo habíamos dejado, claro, era la idea. un archivo aparte para que se pueda seguir haciendo y trabajando sobre el tema. Perfecto. Cuando trabajamos, por ejemplo, con sopas de letras y ¿qué tipo de conocimientos estamos trabajando? Teórico, es más lo conceptual. Uh-huh. Está muy bien. Y procedimientos, por ejemplo, acá. ¿Cómo trabajaron
¿Cómo El trabajás? procedimiento sería en base a las prácticas que se hacen en quirófano. Obviamente, como lo sabemos, supongo, primero tenemos que fijar como los conocimientos más lo que es la teoría para después poder llevarlo a la práctica. Esta es una clase inicial, igual que la anterior, con lo cual uno se basa primero en el conocimiento antes del procedimiento. Pero procedimientos que pueden contar es, bueno, que ahí fueron contando cuál es la tarea del instrumentador quirúrgico, que es poner en posición yo digo de lo que escuché, poner en posición al Más paciente. que nada la tarea es compartida con el cirujano, digamos el circulante, ¿no? Porque una vez que el instrumentador empieza a preparar la mesa y todo lo que necesita para la cirugía, es más que nada el circulante el que queda como, entre comillas, a cargo de la posición quirúrgica junto con el cirujano, porque la responsabilidad termina siendo compartida. La realidad es que el cirujano es el que determina la posición que va a ser correcta para el procedimiento que quiere realizar. Sí, o muchas veces también pasa de que se desentienden y al ser una tarea que también nos alcanza a nosotras, muchas veces nos terminamos haciendo cargo nosotros directamente y tenemos que tener esos cuidados. Claro, que en realidad no debería pasar, pero bueno. Pero pasa. Por eso hicimos también la ley, por eso pusimos el tema de la ley, porque es importante remarcar de que el instrumento no es una tarea específica del instrumentador, que el instrumentador o circulante ayude y acompañe al cirujano en el posicionamiento, es correcto, pero no es 100% su responsabilidad, digamos. Perfecto. Tal cual. Yo lo que agregaría es, lo que sí es fundamental tarea nuestra es durante el procedimiento saber cómo maniobrar la mesa, digamos con qué botón o manivela se sube, se baja la camilla, y el tema de los accesorios, que eso yo lo aclaro en cuando les daba el power a los alumnos, aclaraba que eso es fundamental, es tarea nuestra saber que, qué sé yo, si tengo una cirugía donde voy a usar un decúbito ventral, bueno, los apoyabrazos tienen que estar, la faja de sujeción tiene que estar, eso es nuestro. Eso lo tenemos que evaluar que el alumno lo sepa, digamos. Sí, estaba más detallado en cuando hablamos de los tipos de mesa y demás. Ahí se explica bien cómo se utiliza cada tipo de mesa, cómo maniobrarlo, cómo colocar los accesorios, porque bueno, como bien saben los chicos, las mesas de tracción, que es la mesa de ortopedia, también es muy distinta, entonces también hay que conocerlo y hablamos también de que a veces no en todos los lugares son las mismas, entonces también es nuestra responsabilidad tener en cuenta y conocer con lo que contamos y con lo que trabajamos. Perfecto. Bueno, muy bien. Ahora si quieren todos los demás compañeros y compañeras, si le quieren hacer una devolución, qué les parecieron las dos clases, no sé si pudieron ver, las clases están grabadas, así que nada, acá cumplieron el objetivo, están muy bien las dos clases que vimos hoy. Pregunté esto de los contenidos, porque es un tema que hoy van a tener que empezar a pensar para hacer la evaluación y porque tiene que ver con los conceptos también con los que estuvimos trabajando. Cuéntenos, a ver, los demás, qué les parece esta clase, qué puntos a favor y qué puntos de mejora le encuentran. Hola, buen día. Hola Sergio. ¿Cómo van? Me gustó mucho, en lo personal, la última, muy completa. La verdad la felicito, muy buena. Me gustaron las actividades, me gustaron la bibliografía. No le encuentro puntos flojos, la verdad. Y el primer grupo, como dijo Gustavo, es muy conciso, también compacto al hueso, diríamos, lo que hacemos en ortopedia. Está muy buena también, la verdad que
digamos, de lo que yo hice, mi grupo para arriba, la verdad, el nivel de todos los grupos fueron muy buenos. No sé si fueron tomando cosas de las charlas anteriores, si faltaban cosas por entregar, pero bueno, bienvenido porque aprovecharon bien las clases también. Así que bueno, de mi parte los felicito. Gracias. Sí, está muy bien tomar actividades, porque trabajábamos con actividades cuando damos clases. Sí, nosotras particularmente, como bueno, habíamos aclarado antes, cuando habíamos entregado el tema de la planificación, no estábamos al tanto de que también teníamos que entregar la actividad, por eso nos había quedado como Pendiente. colgada, claro. Pero Después, yo, como la pregunta ya había pasado. teórica y didáctica es por qué trabajamos con actividades. Porque también lo que generás es que el alumno, digamos, no que el alumno, que uno pueda llegar a ver hasta dónde uno llegó al alumno, el digamos. alumno, cuáles son los conocimientos que el alumno adquirió. O sea, si nosotros damos una clase medio más o menos, pensamos que estamos enseñando y después ponemos la actividad y el alumno no la sabe responder, entendió la mitad, o queda claro que no se logró el objetivo, que era que los alumnos aprendan y tengan. Sí, de sacar dudas, de conceptos que no hayan quedado claros. O para volver a reforzar si algo quedó medio colgado, o bueno, en la próxima clase volver a reforzarlo. Exacto, porque la actividad tiene que ver con el aprendizaje. Si no hay actividades, hay solamente una estrategia de enseñanza, pero nos estamos olvidando del otro, del aprendizaje. Digamos, nos ponemos a nosotros adelante y nos olvidamos que hay otro, que lo que estamos haciendo solo tiene sentido si el otro aprende. Si no, no. Sí, es como no tenemos devolución de los estudiantes tampoco, o sea, para ver dónde están esas fallas o si realmente quedaron los conocimientos. Exacto, sería como si yo hago toda mi tarea bien y me olvido de pensar en el paciente. Sin actividades no hay alumno, no hay estudiante. Entonces siempre tengo que pensar en actividades. Por eso el inicio, el desarrollo, el cierre. Está muy bien siempre retomar las actividades. Si no hay diálogo, es difícil que nos entendamos, ¿no? Que uno pueda volver sobre el tema, que pueda ayudarlos a anclar el aprendizaje. Tal vez esta charla que parece de la nada misma, en realidad no, yo le estoy hablando de cuestiones que son teóricas, que planteamos que son propias de la didáctica, no de cualquier otra materia, y que las estuvimos viendo. Entonces no es una charla de cualquier cosa, sino es encajar la práctica con la teoría, porque nosotros todos tenemos ideas de que se enseña bien de determinada manera. Entonces esta cosa, como creemos que está bien formar, a veces no es didáctico. Didáctico no es divertido. Didáctico es que el otro aprenda. Es que mi acción es que el otro aprenda. Si no, no sirve. Y aparte a veces también pasa que hay temas que son mucho más interesantes que otros para dar, digamos, y que el que no es interesante también es importante y es difícil que el alumno, digamos, se interese. Y quizás una manera de implementar, o sea, esto de las actividades lo hace como más práctico y hace que al alumno también como que no le quede otra que prestar atención para poder después resolver las actividades y poder entender el tema, porque a todos nos pasó que mientras cursamos, o nos pasa que hay materias que nos interesan más que otras, y no porque no sean, ¿cómo puedo decir?, interesantes, sino que quizás es porque, no sé, no le prestamos mucha atención, y es importante el tema de la actividad para poder fijar ese conocimiento, porque si no, no sería una materia para dar, ¿no? No sería importante, no se daría el tema. Con eso que estás planteando, Bárbara, que me parece súper interesante, les agrego. Yo creo que Cami estuvo claro. Les agrego esta información. No todo se aprende porque estamos al lado del otro.
A veces tengo que estar al lado del estudiante porque está en el quirófano. Tengo que estar, no puedo no estar al lado del estudiante. A veces le puedo dar algo para leer y cuando vengo y me encuentro con él, el desafío, con él o con ellas, el desafío es cómo comprendí, cómo hago el procedimiento, cómo lo hago con otros. El desafío es la actividad, cómo pongo en juego los conocimientos. A mí, y esta es una devolución como para todos. Digo, primero, piensen que hay cosas que yo les puedo dar para que lean. Lean, no les voy a venir a hacer el karaoke, digamos. Ya lo escribieron, está en el libro. No le pongan el libro, póngale la hoja del 45 en el título. Pirulo, tienen que leer eso y de ahí saberse tal cosa. Ya no le puedo poner el libro de nadie. Claro, más específico, digamos, la unidad. Si no mal recuerdo, por ejemplo, nuestro tema está en la unidad 10 del Fuller. Bueno. Hacerlo más específico, poner, por ejemplo, unidad en la bibliografía, unidad 10 del Exacto. Fuller. Entonces, hay cosas que puedo aprender por la bibliografía, en las interacciones puedo hacer una síntesis y comparen. ¿Se acuerdan de la pirámide de los verbos? Esto de comparar ayuda mucho a que el otro aprenda, porque dice, bueno, esta posición es distinta que esta, no sé, comparaciones que puedan hacer también en histerectomía, no se me ocurre nada, pero me parece fácil esta de una posición y otra posición, y en eso hacer tablas, hacerlos hacer ejercicios, más que de buscar la sopa de letras, hacer una tabla comparativa de qué herramental necesito para una y para otra, ¿no? Hacer como... Bueno, una de las actividades que hicimos fue eso, que marquen como opción correcta la posición, digamos. Pusimos los nombres de las posiciones y cuál de las imágenes es correcta para esa posición que buscamos. Perfecto. En la escalera hay una diapositiva que es una escalera que te dice, que te va marcando los verbos y te dice, bueno, hay acciones mentales que son de menor jerarquía y otras de mayor jerarquía. Que yo pueda repetir es la de menor jerarquía de todas. Después tengo que poder comparar, después tengo que poder sintetizar. Entonces, traten de empezar de comparar para arriba. Por eso nosotros de didáctica siempre decimos, bueno, el checklist no es que está mal, sino que el checklist en general hay que armarlo muy bien para que no sean todas preguntas donde yo solamente trabajo con lo súper básico. Y después en la práctica no le sirve para nada. Le sirve poder comparar, sintetizar, ir para arriba de la pirámide, pero en la primera, con que lo leas solo en la casa y lo repitas está bien. No es lo más importante. Entonces, ¿cómo puedo ir subiendo la complejidad, digamos? Esto de, no es que esté mal, pero cuando yo trabajo con, si es una palabra nueva y nunca la escucharon, bueno, entonces sí, pero después ya vayamos a hacer actividades para comparar, para sintetizar, para generar algo nuevo. Pero bueno, nada, la devolución a todos es que estuvo muy bien, estuvieron muy bien los dos, se plantearon todos los ejes que fueron solicitados, están súper aprobados, pero no hay que aprender, no es la idea aprender, digamos, cursar para aprobar, sino para aprender. Entonces, es que por esto que vamos como haciendo como estas charlas que son cada vez como van en mayor profundidad en cuestiones de didáctica y vamos haciendo estas acciones de sintetizar y comparar. Bueno, nos vemos la semana que viene. Bueno, sí, perdón, ahí quería avisarte que está todo subido en el Padlet también. Perfecto. Además del campus. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. No sé si buen fin de. Buen Gracias fin de. a todos.
No le subí la tarea, pero ya Gracias, ahora Bonfina. cuando nos vamos la hago. Ah, ok. Bueno. Ya lo hago. Ok. Gracias. Bueno, hasta luego. Gracias, buen fin.